campaña del interior de… En tanto cumple con su cometido la Comisión de Cortesía, siendo las 9:16, declaro un receso. Siendo las 9:18, se reanuda la sesión. Pueden sentarse. A nombre de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, damos la más cordial bienvenida a este acto al maestro en Ciencias, José de Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Y le informamos que de conformidad al Acuerdo 5 aprobado por este Congreso el día 18 de octubre del 2021 y a lo previsto por el artículo 202 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para todos los efectos que correspondan desde este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la palabra hasta por 10 minutos, secretario. Buenos días a todos, amigos y amigas que hoy nos acompañan. Es un honor para mí comparecer para informar parte de los trabajos que hice durante mi estancia al frente de esta Secretaría. En la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano tuvimos como visión impulsar de manera transparente y eficiente el ordenamiento y la regulación del territorio mediante una adecuada planificación de los recursos que permitan proyectar y ejecutar las obras públicas que garanticen elevar la calidad de vida de los colimenses. Estoy plenamente convencido que la inversión en infraestructura es primordial en el desarrollo económico y social en el Estado. Agradezco de antemano el trabajo coordinado entre los 3 órdenes de gobierno, la participación y compromisos con la sociedad de todos y todas los trabajadores que laboran en esta Secretaría, dando como resultado para beneficio de la población lo siguiente. Primero, se logró la ejecución de más de 900 obras y acciones con una inversión superior a los 2,000 millones de pesos, incluidas las acciones en el 6º informe de gobierno. Entre los rubros destacamos como mejora de la imagen urbana, la ampliación de la salida de Villa de Álvarez a 4 carriles, modernización del acceso a Tecomán, el acceso a Colima por el Campus Norte, la terminación del Boulevard Costero Miguel de la Madrid, modernización de un tramo de la Calzada Galván, el acceso a la Comunidad del Paraíso
También dentro de la construcción de infraestructura para la movilidad universal, construimos el andador y ciclovía que va del rancho de Villa a Coquimatlán, la infraestructura peatonal en el libramiento Gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León, construcción de la ciclovía y andador de Coquimatlán a Pueblo Juárez, la ciclovía y andador de Tecomán al Real, la ciclovía y el andador de Tecomán a Cofradía de Morelos, la ciclovía en el acceso al Paraíso y el andador Paseo de las Parotas. Dentro de la infraestructura carretera, se hizo la conservación en los primeros años de más de 700 kilómetros de carreteras que tiene el Estado. Construimos puentes y vados en el camino de Trapiche a San Joaquín, 3 puentes. Hicimos el puente vado en la comunidad de Cualatilla, en Armería, que vino a solucionar un grave problema que cada año se venía presentando en ese punto. El puente vehicular en Tamala, de Aquiles Cerdán, de Iztlahuacán. Hicimos el vado de la comunidad de Ávila Camacho y el vado en la comunidad de Veladero de los Otates. Reconstruimos puentes urbanos en vista del mar en Manzanillo, el puente de la José Antonio Díaz aquí en Colima, y trabajos complementarios en el puente de Diamantes en la zona norte de Colima. Hicimos también parques y jardines con la intervención en el Parque de la Campana y la terminación del Parque Metropolitano de Tecomán, que nos lo encontramos un poquito complicado al inicio y que finalmente logramos terminarlo. Y dentro de los espacios públicos, rescate, construimos la fábrica de innovación del Tívoli y el Paseo del Río Colima. Como obras en el rubro de seguridad pública, hicimos la construcción del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo C5 por una primera etapa de 150 millones, y en el mismo espacio también estamos terminando de construir el complejo de seguridad pública del Estado de Colima con una inversión de poco más de 46 millones de pesos. Dentro del ámbito de la cultura, estamos terminando la remodelación de Palacio de Gobierno. Dentro de la infraestructura deportiva, la modernización de la Unidad Deportiva Morelos, con una inversión aproximada de 230 millones de pesos, incluidas las 2 etapas del Centro Acuático de Occidente a través del programa de Fideporte, que eso no es un recurso estrictamente público, son aportaciones de particulares con beneficios fiscales por parte del SAT. E hicimos más de 40 canchas techadas, incluyendo los cambios de lona en algunos casos por colocar lámina. También intervenimos 65 espacios con la venta del avión con un costo aproximado de 13 millones de pesos. Dentro de la infraestructura de protección, hicimos un muro gavión en el Paraíso, en Armería, un muro de contención en la Becerrera, en la parte limítrofe con Jalisco. También construimos 2 colectores pluviales, uno en Centralia, que ya es insuficiente a estas alturas, y otro en Lindavista, que también minimizó los efectos de la lluvia en la zona denominada de Los Perritos, en Villa de Álvarez. Se realizaron trabajos de desolve en cauces de ríos y arroyos, que de no haber sido atendidos este rubro, las afectaciones de los últimos eventos meteorológicos pudieran haber sido catastróficos. Se atendieron de manera emergente acciones de retiro de derrumbes durante y posterior a los eventos meteorológicos para habilitar y reactivar la comunicación. Dentro de la infraestructura para la cobertura de servicios básicos, se ejecutaron más de 180 acciones de agua potable, alcantarillado, alumbrado y red eléctrica, banquetas y empedrados. Dentro del apoyo al campo, se rehabilitaron más de 300 kilómetros de caminos sacacosechas. En lo que respecta a la infraestructura en salud, se construyó la unidad de cuidados intensivos aquí en Colima, un edificio para vectores en Manzanillo, el centro de salud de la colonia Jardines del Llano, que está en proceso, en Coquimatlán, y un centro de salud en Cerro de Ortega. Además, también 2 espacios de neonatal, uno aquí en el Hospital Universitario y otro en el en el Hospital Civil en Manzanillo. Dentro de la infraestructura institucional, se electrificaron las instalaciones de la Guardia Nacional en Armería y Coquimatlán. También hicimos algunos estudios y proyectos que son muy importantes y también van a ser entregados a la siguiente administración para su uso. El Plan Maestro de Infraestructura Hidráulica de la Zona Metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, Estudio de Sustentabilidad Hídrica para el Estado de Colima, Proyecto de Planeación Integral y Ejecutivo para Obras de Captación y Conducción de Agua para la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez, y actualización de tarifas en la Zona Metropolitana
de los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. También el diagnóstico para la construcción de un colector sanitario en la cabecera municipal de Cuauhtémoc a la ciudad de Colima. Estas obras y mucho más que por tiempo no podrán ser mencionadas, sin embargo, el trabajo aquí se presenta. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, secretario. De conformidad al orden de prelación para las participaciones de los diputados y diputadas de este Congreso aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se da el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Miriam Gudiño Espíndola del Partido Nueva Alianza. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta, el día de hoy el Partido Nueva Alianza omite su participación. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. El diputado o la diputada por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario. Buenos días a todos. Por hoy el Partido Encuentro Solidario no tiene ningún comentario. Gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado de Movimiento Ciudadano. Buen día a la mesa directiva. Movimiento Ciudadano en esta comparecencia no hará cuestionamientos al secretario. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Siguiendo con el orden acordado, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Patricia Ceballos por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, ingeniero Jesús Sánchez Romo, bienvenido. Compañeros y compañeras diputadas. En la carretera Minatitlán-Manzanillo lleva bastante tiempo la situación del puente Puertecito, que para lograr la comunicación de los pobladores se realizó un paso provisional, el cual en cada lluvia es arrastrado, dejando prácticamente incomunicado a las comunidades aledañas. En tal sentido, tengo las siguientes preguntas. Debido a la dilación de la construcción del puente Puertecito, ¿cuánto ha erogado el gobierno del estado en la construcción de estos pasos provisionales? ¿Cuándo concluirán la obra del puente? Las constantes dilaciones en sus obras son un cáncer que va acabando poco a poco la vida de los empresarios de nuestro estado. Un ejemplo de ello fueron las obras realizadas para colocar pluviales por el tercer anillo, donde se ejercieron 34,337,749 pesos, donde apenas hace un par de meses acaba de concluir la obra, sin ver avances significativos en el tema de la inundación, las áreas de la Avenida Tecnológico y Sevilla del Río. En tal sentido, pregunto, ¿qué otras acciones se realizaron para evitar la inundación del área metropolitana? ¿Cuál fue el papel del Estado en busca de la restauración de las vías por las que causan las aguas? ¿Qué medidas o programas se establecieron en apoyo a los comerciantes que se vieron afectados por la dilación de sus obras? ¿Por qué, si se han invertido tantos recursos para obra pública y planeación, el área metropolitana ha sufrido tantas inundaciones? En su informe detallan haber ejercido un poco más de 6 millones de pesos en señalamientos de las carreteras del estado. Esto sin lograr disminuir la cantidad de accidentes. ¿Qué otras acciones se implementaron para mejorar la seguridad de los colimenses al transitar por nuestras carreteras?
A pesar de haber ejercido recurso para la restauración de las carreteras de nuestro estado, estas se encuentran en muy mal estado. ¿Qué empresas realizaron el mantenimiento de las mismas? Actualmente, ¿cuántas de ellas se encuentran laborando? ¿Van a concluir su trabajo o dejarán inconclusas las obras pendientes? En los gobiernos se debe de trabajar, lograr la totalidad inclusión de las personas con discapacidad. ¿Qué acciones se realizaron para lograr que las calles a las que se les dio mantenimiento por parte del gobierno del estado para que los ciudadanos con alguna discapacidad puedan transitar? Por último, un tema muy preocupante para todos los colimenses, pues para ello se solicitó un crédito de una suma exorbitante. ¿Cuánto se ejerció para la construcción del C5 y cuánto falta por ejercer? ¿Por qué se eligió al contratista que llevó a cabo la obra? ¿Cómo corroboraron que el contratista tenía la capacidad material y humana para llevar a cabo la obra? ¿Cuántas empresas están relacionadas con la construcción del equipamiento del C5? No tenga duda que en cuanto a ello revisaremos con lupa y detalle todo el presupuesto ejercido y las arcas de quien lo ejerció. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Fernanda Salazar por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Muy buen día. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores, a la mesa directiva, y le doy la bienvenida, ingeniero Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, así como a su equipo de trabajo. Bienvenido, secretario, a este recinto legislativo, Casa de los Colimenses. La secretaría a su cargo es de gran relevancia para el desarrollo de Colima. Usted tiene a su cargo el desarrollo de infraestructura del Estado, la proyección y construcción de obras públicas. Asimismo, el de instrumentar y conducir las políticas y programas relativos a asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección del medio ambiente, ecología, vivienda, equipamientos, entre otras funciones. Por consiguiente, el manejo de presupuesto y pleno ejercicio de dichos recursos. Usted, señor secretario, ha sido el sobreviviente de los cambios de gabinete. Ha estado durante toda la administración del licenciado Ignacio Peralta Sánchez. Esta situación indica que conoce a profundidad lo realizado por la Secretaría a su cargo. En este contexto, le solicito nos informe sobre temas que a la sociedad y a nosotros, los integrantes de la 60ª legislatura, debemos conocer en el entorno del 6º informe de gobierno. En el anexo primero del informe de gobierno, en el apartado de infraestructura para el desarrollo económico, se menciona una gran cantidad de obras realizadas y en proceso, tanto con recursos federales como del Estado. De estos datos, le consulto. En materia de infraestructura de salud, se manifiestan alrededor de 6 millones de pesos. Y hoy vemos que la rehabilitación, mantenimiento de edificios y centros de salud son muy deficientes, con problemas de instalaciones hidráulicas, servicios de energía eléctrica
y acondicionamiento de las áreas de atención, pintura, arreglo de techo y mucho más. ¿Qué nos puede informar al respecto? Por otra parte, en ese mismo anexo se apunta en lo referente a la construcción del C5 y la rehabilitación del Palacio de Gobierno, señalando un avance físico y financiero del 50 y 70% respectivamente. Por ello le consulto, ¿cuáles son los montos reales de estas obras y su terminación? Ya que se han dado distintas respuestas y la población colimense merece respeto en la información. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado o diputada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días, diputados y diputadas. Buenos días. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no tendrá cuestionamientos en esta primera intervención. Muchas gracias. Gracias, diputado. Siguiendo con el orden acordado, tiene uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Ana Karen Hernández por el grupo parlamentario del Partido Morena. Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con respeto y afecto a las diputadas y diputados de esta legislatura, al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José Jesús Sánchez Romo. Bienvenido a la Casa del Pueblo. A las y a los colimenses que nos siguen a través de las redes sociales, a los presentes y a los medios de comunicación. Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. Kofi Annan. El 11 de febrero de 2016, José Ignacio Peralta Sánchez enumeraba lo que él llamó el lastimoso estado en que recibió las finanzas del gobierno que heredó por su antecesor y compañero de partido, Mario Anguiano Moreno. Peralta acusó a su partidario de haber cometido grandes atrocidades en el manejo de los recursos públicos y prometió con singular alegría resolver la peor crisis en materia económica del estado de Colima. 5 años después, el gobernador y sus compañeros de gabinete y compañeras de gabinete han sido incapaces de corregir esas problemáticas. Lastimosamente, hoy Colima enfrenta la peor crisis en materia económica, financiera, social, cultural y moral. En medio de esta profunda problemática, hay algunos negocios y empresarios que han prosperado de manera especial, los amigos y parientes del titular del Poder Ejecutivo Estatal. Al respecto, me permito hacerle un breve recuento. El 31 de octubre de 2017, el Cabildo del Ayuntamiento de Colima se declara insolvente e incapaz de seguir operando el relleno sanitario. Ese día se lanzó una convocatoria para otorgar una concesión, la operación y usufructo de ese espacio. En agosto de 2018, una vez que se declaró desierta la convocatoria respectiva, el alcalde panista Héctor Insúa García, quien recién había perdido la elección por la alcaldía, entregó al gobierno estatal la operación del relleno, con el argumento de que el IMADES, organismo sectoriado a la CEIDUR, que usted dirige, secretario, habría de garantizar la correcta funcionalidad y operación del sitio en el que se da la disposición final de los residuos sólidos de la zona metropolitana. El año pasado, con el aval de una mayoría espuria de este poder legislativo, Alimades recibió la autorización que confirmó la determinación de los cabildos de los municipios de la zona norte de la entidad, entonces gobernados por el PRI, el PAN y el Partido Verde, que le otorgaron su aval para llevar a cabo las tareas operaciones de relleno sanitario.
En el marco de esas determinaciones, aquí, en esa soberanía, exhibimos las intenciones del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez de entregar el relleno sanitario a una empresa vinculada con su primo, Pedro Peralta. Esa vinculación fue confirmada y denunciada por la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, a quien a través del IMADES se buscó presionar para que hiciera lo propio con el sitio de disposición final de residuos de Manzanillo. Pero esto no es todo. Además de intentar entregar el sistema de disposición final de residuos a los intereses de particulares, hoy sabemos que la CEIDUR que usted dirige, secretario, contrató una obra a Grupo Constructor Micol con un monto de 27.798.081 pesos para la realización de los trabajos en el relleno sanitario. Al respecto, le solicitamos de manera puntual que nos informe si el IMADES concesionó la operación de este espacio a la empresa Casa Colima S.A.D.C.B. o a Mayo 3 S.A.D.C.B. o cualquier empresa vinculada a esas firmas constructoras o a los nombres de Pedro Peralta, Sofía Peralta Ferro o Pedro Peralta Ferro. Pues desde la óptica de nuestra bancada, de ser así, se estaría configurando un evidente conflicto de interés y una irregularidad más en la larga noche de corrupción que hemos vivido durante este gobierno priista. Además, le solicito que nos explique en qué consistieron los trabajos realizados por la empresa Grupo Constructor Micol S.A.D.C.B. en el relleno sanitario metropolitano. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputadas y diputados, por sus intervenciones. Procederemos a dar el uso de la voz al secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien contará con hasta 20 minutos para dar respuesta a los posicionamientos y cuestionamientos vertidos en esta tribuna. Tiene la palabra el maestro José de Jesús Sánchez Romo. Gracias. Con mucho gusto empezaré en el orden que fueron pasando. Primeramente el Partido Verde, con los cuestionamientos y con mucho gusto las respuestas. En primer lugar, la carretera Manzanillo-Minatitlán, allí en el tramo del puertecito, bueno, la carretera es federal, le corresponde completamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes responder por los retrasos, por no haber hecho la obra. Sí ha sido toda esa zona, y me toca decirlo, también a favor del ST, ha sido una zona un poquito conflictiva. Recientemente hemos tenido en la Villa del Minatitlán muchos problemas de derrumbes, incluso problemas geológicos que nos han provocado en este momento estar haciendo estudios para poderlo resolver. En el caso, reitero, de la Manzanillo-Minatitlán, es una obra o es una carretera de índole federal y le corresponde al ST responderlo. En cuanto al colector Centralia, sí, efectivamente hace un par de meses se terminó, sí fue una obra complicada, hubo que hacerla de a poco. Hay que recordar que ahí hay, por lo menos en alguna parte, negocios, y hubo que hacerla de tal manera que lastimáramos lo menos posible. Digo, finalmente todas las obras lastiman lo menos posible a los negocios. Es una obra que inicialmente estaba proyectada dentro de una red de colectores pluviales que ya tenía tiempo el proyecto, para vertir sus aguas al arroyo Santa Gertrudis. Cambiamos el proyecto y las estamos virtiendo al río Colima. Esto provocó que la profundidad de la excavación llegara hasta 7 metros. Es una obra complicada, tuvimos que prácticamente destrozar todo el carril lateral del tercer anillo, y rehacerlo completamente. Una ventaja es que fuimos haciéndolo nuevo. Este carril del tercer anillo había sido hecho por partes, algunas partes empedradas, otras con huellas. Hubo que destruirlo por la profundidad, hubo que hacer todo el ancho del carril de excavación, y se fue completando. Sí nos tardamos un poco más de lo necesario, pero la obra está ahí. Ahora resulta, y lo dije hace rato, un poquito insuficiente. En días pasados
ha habido algunas inundaciones, sobre todo en el carril lateral que va pegado a Centralia. Hay que aclarar que ahí no intervenimos, ahí hay una boca de tormenta que desfoga sus aguas a este colector, o lo conectamos a este colector, y ahora resulta que también es insuficiente. Promovimos otro pequeño tramo adicional para hacer una gran boca de tormenta antes de llegar al paso a desnivel, que esperemos que por lo menos temporalmente quite ese tipo de inundaciones. Hay que decir, en días pasados también hubo una inundación en el tercer anillo, cosa que no se había visto, brincó el agua al tercer anillo, y no necesariamente por las vías que tradicionalmente habían venido fluyendo el agua. Ya estamos viendo brotes de nivel freático en toda la ciudad, estamos viendo brotes de agua en predios al norte de la avenida Ignacio Sandoval, donde ya el tirante de agua es muy alto, y creemos que en el corto plazo va a ser insuficiente. Hay que decir que no es solamente la ciudad, a la ciudad le están llegando los arroyos y los ríos ya llenos, ya entran a la ciudad, sobre todo los arroyos entran llenos, sobre todo con algo de lodo, y ese lodo se deposita en los propios arroyos y ríos de la ciudad. Es por eso que cada año hay que estar desasolvando, hay que estar limpiando los arroyos para que mantengan la capacidad de flujo. Pero mientras no hagamos algo hacia fuera de la ciudad, hacia el norte, de donde vienen los escurrimientos, vamos a seguir con el mismo problema. No es algo que tengamos en Colima como exclusivo, ahí está Manzanillo, pero ahí está todo el país que nos está pasando, y es un tema de deforestación. Tenemos que, como ciudadanos, tenemos que tener más conciencia en el tema de la forestación. El tema de los comerciantes, bueno, a mí no me toca ver el tema de los apoyos a comerciantes, sin embargo sí tuvimos mucho diálogo con ellos, reconociendo que los afectamos temporalmente, pero finalmente ya tienen una vía terminada. Respecto a los 6 millones que se menciona que se gastó en señalamientos en las carreteras, en el informe también se pone todo lo que se hizo en el Estado. Estos 6 millones corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros tenemos, y me voy a la siguiente señalamiento, las carreteras. Nosotros veníamos teniendo alrededor de 150 millones de pesos cada año para mantenimiento de carreteras, ampliación, reencarpetamientos y demás, hasta el 2018. Todo este dinero era federal. A partir del 2010, bueno, nos ajustó todavía para un poco del 19, todavía en el año 19 tuvimos un buen nivel de servicio en nuestras carreteras. A partir del 2019 ya no contamos con recurso para conservación. Estamos llegando sí con muy mal estado en este año, producto de que no se le ha invertido el recurso suficiente. Yo hago votos que la siguiente administración consiga ese recurso que venía de la SCT. Generalmente o lo hacía la SCT o lo hacía el Estado, o la mitad y la mitad, pero finalmente ese recurso venía a nuestras carreteras, y ese recurso en este momento ya no existe. Yo espero que en el 2022 vuelva a radicarse en el Estado. Con respecto a las zonas o las vialidades para discapacitados, igual durante 3 años, tal vez 4, tal vez todavía 2019, tuvimos un monto entre 7 y 8 millones de pesos para construcción de rampas, sobre todo para discapacitados, y a partir del 2020 bajó a 2 millones, y 2021 ya no lo tuvimos. Intervenimos con lo que teníamos, prácticamente todas las cabeceras municipales. Empezamos a intervenir las comunidades o las principales comunidades de cada municipio, y todo esto el Instituto del INCODIS nos venía diciendo dónde estaban localizadas las personas con discapacidad, y es los puntos que nosotros interveníamos. Con respecto al C5 y a lo que menciona de los gastos, yo me voy a referir solamente al área que me corresponde, que es construcción. En el 2017, tal vez 2018, no recuerdo, se sacó un crédito donde 150 millones de pesos eran destinados para el edificio del C5I. Esos se ejercieron, están auditados, están plenamente comprobados y están ahí. En el 2021, ya es 2021, estamos ejerciendo en este momento, y por terminar otro
recurso en la parte posterior del edificio del C5 que se llama Complejo de Seguridad por efectos del FASP. Con ese recurso estamos ejerciendo poco más de 46 millones de pesos y estamos por terminar. Esos son los recursos que la Secretaría a mi cargo ha manejado, es de lo que yo puedo responder. En cuanto a equipamiento del C5, reitero, yo no es mi área y no puedo emitir opinión al respecto. Con respecto al posicionamiento de Fernanda Salazar, en salud, efectivamente en el año en el informe del 2021 viene manejado un avance en área de salud cerca de los 6 millones de pesos, 5.900.000 pesos, de los cuales intervenimos ahí la unidad de cuidados intensivos, los neonatales con 289.000, ampliación del Hospital Regional Universitario, le pusimos reja y lo adecuamos con 2.400.000, un poco más. Y en Coquimatlán estamos haciendo un centro de salud, reubicándolo, prácticamente uno nuevo, y en ese momento del informe el avance era de 3.162.000. Esta obra seguramente se terminará hacia noviembre, diciembre. Eso es un proyecto con fondos federales de FICE y seguramente estará operando. Y quiero decirle también que nosotros no tenemos por lo menos etiquetado nada para mantenimiento. Cada área, específicamente hablando de salud, deberá procurar sus fondos para mantenimiento. Entiendo que salud hace su propio mantenimiento. A mí me toca, por el decreto de austeridad del gobernador, licitar prácticamente todas las obras excepto Incoifed, y hacemos convenios con cada dependencia y cada dependencia se acerca y me dice, oye, conseguí o me asignaron X millones de pesos para este rubro, y en ese momento, ya sea que ya exista proyecto, lo hacemos nosotros según como esté y me toca ejecutarlo, pero la responsabilidad es de cada área. A mí yo solamente me ocupo de la construcción. Y respecto también al C5, creo que quedó respondida la pregunta. Sí, llevamos un 50% del FASP, ahorita ya estamos por terminar. Palacio se ejercieron en el año 2018, creo que sí fue el 18, 30 millones de pesos, mitad Estado, mitad Federación, donde se hizo la primera etapa de Palacio. En la segunda etapa es un monto de 46 millones y medio, producto del último crédito. Lo estamos ejerciendo, vamos muy aventajados. Seguramente, si no es este mes, a principios del siguiente mes quedará terminada la obra. Va también ya muy aventajada. Y bueno, los cuestionamientos en cuanto a la fracción de Morena, el relleno sanitario, diputada, nomás quiero decirle, efectivamente, primeramente en IMADES hay un comité directivo. A mí me tocó. Soy cabeza del sector, sin embargo tampoco soy el jefe de ellos, hay que decirlo, no puedo intervenir directamente, pero sí soy como normativo, más que no puedo intervenir en sus decisiones. Cada quien tiene su responsabilidad. Sin embargo, hay un comité directivo, hay un acta donde ellos determinan o determinamos, yo soy parte del comité directivo, que ya el IMADES no podía manejar la basura, y me llega una solicitud a través de ese mismo acta donde me solicitan que se licite. Yo no tengo la capacidad en la Secretaría de licitar concesiones y demás. Eso yo solamente mandé la carta a la parte que le correspondía, que es la Secretaría de Administración, y se hizo la licitación para el relleno sanitario. Desconozco, y es cierto, no sé cómo se llama la empresa, pero estoy seguro que no es ni Casa Colima, no es, pero no sé a quién le tocó, no me tocó a mí la licitación. Y en cuanto a la obra de Fondo Metropolitano de 27 millones, incluyó, hay que decir que esa es una obra de 2019, terminada en 2020. Fondo Metropolitano era un fondo, y ahorita ya desapareció, por lo menos ya no sé si lo vayan a revivir, pero era un fondo que era transanual. Esa se consiguió en 2019, se ejecutó prácticamente en 2020 y terminó, no estoy seguro si a principios de 2021, pero ese no tiene un límite fiscal anual. Se amplió una celda, eso fue incluso antes de la licitación, de la concesión. Se amplió la celda, se hicieron bandas seccionales y tolvas, se hizo una obra electromagnética, todo esto auxiliado por el mismo IMADES. Yo no soy experto en basura, reitero, soy normativo. Rehabilitación del camino,
de la operación interior, el cerco perimetral y reubicación y mantenimiento de báscula. Eso fue la obra, está también ya ahí para auditarse, esta no estoy seguro si ya fue auditada, creo que se acaba de terminar, pero también deberá ser auditada. Entonces a mí me toca también igual, esto sí, yo la licité, yo la asigné y nosotros vigilamos que los recursos fueran correctamente adecuados en los rubros que se metieron en el Fondo Metropolitano. Hay que decir que en el Fondo Metropolitano, como estaba, metían los proyectos, los metían las dependencias o lo metían los municipios. En el último año que nos tocó ejercer, al Estado le tocó ejecutar las obras. No era lo común, pero ya esa modalidad vino al final y a mí me toca también ejecutar la obra del relleno sanitario con la normativa de IMADES. Creo que es todo. Estoy a sus órdenes, cualquier aclaración al respecto. Gracias, secretario, por atender puntualmente los posicionamientos y cuestionamientos hechos en tribuna. Procedemos a otorgar el uso de la voz por segunda ocasión a las diputadas y a los diputados designados por los grupos parlamentarios para hacer su uso de derecho de réplica. Tiene el uso de la voz el diputado Roberto Chapula del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México. Con su permiso, diputada presidenta. Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo, se le ha dado la más cordial bienvenida y me uno a esa bienvenida que le damos. Sé del trabajo que realiza la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Aún con limitación de orden económico en los últimos 3 años, se ha avanzado poco, pero sin embargo ha habido fluidez en carreteras, en algunos centros de salud, escuelas que no es su área, pero toda esa infraestructura normativa por parte de usted, y en la cuestión del relleno sanitario, los basureros. Es una industria fundamental. Hemos visto como en otros lugares en México era una fortaleza económica, generadora de empleos y fortaleza política también. Estaba el rey de la basura en aquel tiempo. Los municipios a veces no tienen la capacidad técnica o económica para el procesamiento de la basura. Hay una ley de asociación público-privada, precisamente para avanzar ampliamente en el desarrollo de los proyectos industriales de la transformación de los residuos sólidos, principalmente porque hay un reciclaje y de alguna manera cuidar el medio ambiente y no contaminar. Y le hablo del tema del medio ambiente, somos de la comisión junto con Pati, y que nos interesa cuidarlo. Si no cuidamos el medio ambiente, hay el riesgo fundamental para toda la humanidad. Estamos viendo las sequías, estamos viendo las inundaciones, las lluvias torrenciales, estamos viendo la actividad de los volcanes, los temblores, o sea, toda la naturaleza está alterada. Y no somos culpables más que el ser humano sobre ello. Podemos crecer económicamente e industrialmente, como han hecho los países más desarrollados, mas sin embargo estamos viendo el efecto climático. Por eso toco el tema fundamental en cuanto se refiere a los residuos sólidos. En el Ayuntamiento de Colima actuamos con transparencia. Yo fui parte, igual que Glenda, como síndico del ayuntamiento, en cuanto a la asignación del basurero municipal. Con transparencia se hizo. Y cuidado el interés de los colimenses. Seguimos con la recolección de basura y está la planta laboral sindicalizada que se está cumpliendo en ese sentido. Y lo hablo por los señalamientos que hubo en cuanto al ayuntamiento de Colima y defendemos la postura que estuvo apegada a la legalidad y con honestidad se hizo. Yo quiero expresarle el reconocimiento al trabajo. No es sencillo. Vimos últimamente, con motivo de las lluvias torrenciales y sobre todo la filtración de tanta agua, ¿no?, cómo se derrumbaron paredones yendo allá para la Becerrera, la carretera San Antonio, cómo derrumbaron para Minatitlán. Y no eche la culpa al pasado de que las cuestiones estuvieron mal hechas, simplemente es la naturaleza fundamental que hay que cuidar sobre eso. Y lo que debe haber una capacidad de respuesta que se está llevando a cabo. Se tuvo la colaboración de empresas en el caso de Mina de Peña Colorada, precisamente por la fluidez económica, el tránsito de personas, de vehículos y las provisiones para el desarrollo de la industria minera sobre ello. Y así ha trabajado fuertemente. Yo quiero decirle, y lo sé perfectamente, y los datos que tengo, que realmente no hubo la asignación de los recursos por parte de la Federación al Estado en ese momento fundamental. Y esa circunstancia
que ha generado inconformidad e incumplimiento de muchas obligaciones, principalmente en el pago de salarios para muchos trabajadores, sin cumplimiento involuntario. Si no hay asignación de recursos, no hay para pagar a la gente. Y estamos pidiendo y seguimos pidiendo que se les pague y se les actualice. Esta falta de asignación de recursos es como una noche de dictadura y va a haber un amanecer de libertad con Indira como gobernadora, cuando haya la fluidez económica y vengan las obras. Yo espero que al inicio de su gobierno se dé el banderazo de salida a la ampliación de la carretera 4 carriles, Colima-Manzanillo, para evitar la estela de accidentes y de muertes que hay precisamente por tanto tráiler. Hay crecimiento económico, hay generación de ingresos a la hacienda pública vía aduana por el comercio de las mercancías, exportaciones e importaciones de eso. Pero sin embargo, no vemos la justicia distributiva desde el punto de vista fiscal con nuestra entidad federativa para poder llevar a cabo adelante obras que eviten riesgos. Esperamos, está en Jalisco, pero también la conexión en la parte de San Marcos, para que haya mayor fluir del tráfico vehicular y en el comercio, y menos pérdida de tiempo y menos riesgo en accidentes. Son situaciones duras que se está viviendo. Creo yo que en el momento en que la Federación cumpla cabalmente con las obligaciones fiscales que tiene y contribuya con los estados, vamos a avanzar mucho. Y ahí estaremos trabajando fuertemente en eso. Esperamos que haya la comprensión del gobierno de la República, que haya comprensión de autoridades hacendarias para que se les ministren oportunamente los recursos económicos al Estado y otras entidades del país y a los municipios para cumplir con su cometido y exigencia de las obras públicas por parte de la sociedad colimense y la sociedad mexicana. Es cuanto, secretario, bienvenido y mi reconocimiento. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Fernanda Salazar por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Adelante, diputada. Agradezco, secretario, sus atentas respuestas. Mucho se ha hablado sobre la costosa obra de Calzada Galván, pero mi pregunta va en otro sentido. Usted, como encargado del desarrollo urbano ordenado y sostenible del Estado, le pregunto, considerando que la obra propuesta considera una ciclovía a medias, le pregunto si existe una segunda etapa para incorporar ese espacio a las y los ciclistas. De ser así, ¿se ha tenido un acercamiento con la administración entrante para conectar dicha corta vía? ¿Cuál sería su costo? En Calzada Galván, ¿qué opción se ha considerado para las emergencias, teniendo en cuenta que no puede transitar una ambulancia en las famosas horas pico? ¿O nos quedaremos con reconocer el error y ya? ¿Cuál fue el fundamento para retirar de los procesos de obra pública hacia PACOP para el desarrollo de las mismas? Es decir, ¿por qué centralizar los procesos de licitación y contratación a SEIDUR? Específicamente en el distrito que represento, zona urbana del municipio de Colima, existe una desconexión física y social con el resto de la capital. En el Milenio y los Miradores específicamente, ¿qué proyectos se realizaron para disminuir esta conexión que para muchos implican más de unos cuantos pesos y minutos para trasladarse de un punto a otro? ¿Y qué acuerdos se tuvo con la administración municipal saliente para resolverlos? De acuerdo con los accidentes que ha habido en los cruces de las vías del tren, también en dicho distrito, ¿por qué no se ha desarrollado un proyecto para proteger a las y los ciudadanos? ¿Qué comunicación se ha tenido con el gobierno federal al respecto? ¿Y qué se puede hacer por parte del Estado? Finalmente, en días pasados
realizamos la instalación de la Comisión de Desarrollo Municipal, la cual presido. Y una de las solicitudes prioritarias por los municipios es la actualización de los mapas de riesgo. ¿Cuál es el estado de los mapas de riesgo de los municipios del estado? ¿Qué gestiones se han hecho para actualizarlos? Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado. La diputada Ana Karen Hernández por el Grupo Parlamentario del Partido Morena. Con el permiso de la mesa directiva, señor secretario, ahora que hemos escuchado su respuesta, me queda claro que este gobierno se ha caracterizado por omitir, mentir y corromper todos los ámbitos del ejercicio público. Con estas fotografías que muestro y que le entregaré al término de mi intervención, queda en evidencia y se confirma que el IMADES ya se entregó el relleno sanitario de Colima al primo del gobernador. Estos camiones que mostré en esas fotografías son de la empresa Mayo 13. Y no solo eso, ese espacio fue rehabilitado con dinero de las y de los colimenses, como usted nos acaba de detallar, para el beneficio de particulares. Y recordarle que ya desmantelaron el relleno sanitario de Tecomán para otorgar equipo y maquinaria que ahí se resguardaba para instalarlo en el relleno sanitario metropolitano. Pero estas no son las únicas irregularidades. Estamos obligadas y obligados en este Congreso a enlistar lo poco transparente e irregular compra de los terrenos de la zona militar cuando esta fue entregada al Estado a título gratuito, la adquisición de los terrenos de la campaña a sobreprecio, además de su no conclusión, la interminable remodelación de la Unidad Deportiva Morelos, el edificio de la corrupción del gobierno de Nacho Peralta, que representa el C5I, y los más de 1,100 millones de pesos que poco contribuyeron a la seguridad de nuestras calles, y las tantas y tantas obras que inician como primeras etapas y nunca concluyen. ¡Qué descaro! A estas problemáticas hay que agregar que en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en este proceso de entrega-recepción, se han encontrado obras que no han sido terminadas. Por ello, le solicito que puntualmente entregue a esta soberanía información de cuántas obras hay iniciadas y no han sido concluidas, cuáles son los montos comprometidos y cuántos se han pagado de anticipo, y cuál es el monto, de los compromisos de deuda contraída de las empresas constructoras y cuáles son estas. Además, en la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, Ciapacop, también en este proceso de entrega-recepción se ha detectado que el costo de la planta de tratamiento es elevado, costo que los gobiernos neoliberales de Colima han perpetuado hasta 2044 y por la que las y los colimenses tendremos que pagar más de 2,000 millones de pesos. Al compañero diputado le comento, no estoy cuestionando el otorgamiento de la concesión, sino que se entregue a un primo del gobernador y que lo escuche el Estado de Colima. Es una clara violación a los preceptos legales y a la ley de responsabilidades, diputado, que usted perfectamente conoce, de los servidores públicos. Si usted, compañero diputado, no ve eso, entonces ¿qué ve? Resulta también ofensivo y descarado que usted insista en la defensa de este gobierno ruinoso, que fue salvado por el gobierno de México, el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y por la intervención de la gobernadora electa Indira Vizcaíno, porque si no, hoy tendríamos una peor crisis. Es cuanto. Gracias, diputada. Por última ocasión, tiene el uso de la voz el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano hasta por 20 minutos
para dar contestación a las réplicas emitidas por las y los diputados que acaban de hacer uso de la tribuna. Con mucho gusto, gracias. Gracias. Con mucho gusto. Yo nada más un comentario respecto al diputado Chapula. Efectivamente, pues yo hago votos porque en 2022 se lleguen finalmente las obras. De cualquier manera, yo venía insistiendo que no importaba que las hiciera el gobierno federal, lo importante es que la gente tiene necesidades y hay que tratar de satisfacerlas, ¿no? Con respecto a Fernanda Salazar, la obra de la calzada Galván, sí hay una segunda etapa. La segunda etapa quedó prácticamente a punto de ser aprobada de fondo metropolitano. Me recuerdo un día que vino el secretario de Hacienda, todavía Arturo, que vino, ya le estábamos presentando ya prácticamente preaprobada la Galván, y él nos dio la noticia de que ya se estaba cancelando el fondo. Esa obra vale valía todavía el año pasado 123 millones. Yo ese proyecto en la parte de transición se la voy a entregar a la siguiente, en este caso secretaria, para que, si de ser posible, se siga. Este proyecto, nada más acotar, que incluso ganó un premio como proyecto en aquel todavía SEDATU, donde estaba, por cierto, la regidora Gisela Méndez. Ese comité nos dio el premio para esa obra. La primera etapa sí está un poquito, no está asfixiada, es un tema de visual, pero ya ahorita estamos haciendo algunos ajustes que no pudimos hacerlos cuando estaba todavía la zona militar funcionando ahí. No nos permitieron hacer un carril, que es el que estamos ahorita terminando, un carril que quedamos incluso con el municipio anterior, con la administración anterior municipal de Colima, que teníamos que hacerlo una vez que se salieran los militares. Estamos terminando y se va a sentir un poquito de más desahogo ya en esa vía. La segunda etapa, reitero, ya está lista en proyecto, y espero que el Fondo Metropolitano regrese, que es el único casi que pudiera soportar esos montos. Es por 123 millones, incluye un colector que va desde el Rey Colimán hasta el Arroyo Manrique, pasando las vías del tren, para no inundar ahí otra vez el problema que tenemos en la ciudad, ¿no? Ciapacop, las licitaciones de obra, reitero, hubo un decreto de austeridad donde todo se concentró para que ninguna otra dependencia tuviera, excepto Incoifed, tuviera sus áreas de licitación. Fue un tema de reducción. Sin embargo, las obras que se hicieron las de Ciapacop, siempre fueron a petición de Ciapacop. Ellos tienen un área de proyectos donde depende mucho de sus necesidades, son las que intervenimos, y pongo de muestra una obra que nos costó mucho trabajo y fue también muy molesta, la de la Albarrada, que finalmente cambiamos el drenaje en la Albarrada. Es la colonia fuera del centro de la ciudad más antigua, y ya estaban prácticamente desaparecidos los tubos y tuvimos que reponer con todo, y nos encontramos ahí muchas cosas que no esperábamos encontrarnos, pero finalmente la obra quedó repuesta. Todavía ahí, y es un tema pendiente para Ciapacop, falta reponer todo el sistema de agua potable de Albarrada. En cuanto a las conexiones de Milenios y Miradores, tiene razón, ahorita Milenios y Miradores solamente prácticamente tiene una sola vía de salida. Tengo entendido que ya está trabajando con algunos otros proyectos de salida. Sin embargo, también hay que decirlo, y tiene que ver con el libramiento actual, el Ejército Mexicano. Es un libramiento sui generis porque el derecho de vía es del Estado, el uso es federal, pero el Estado se encarga de su mantenimiento. Entonces, y además tiene restricciones federales. De los acuerdos que hicimos con la administración anterior municipal, fue tratar de irle dando ya un uso más urbano, un poquito, pues vamos a decir que violentando las reglas federales de uso de carga, sin embargo privilegiando a la gente. Ya actualmente hay 27 entradas irregulares al libramiento, y pues lo que se debería de hacer es hacerlas regulares, hacer carriles laterales para que la gente vaya usando más el libramiento. Es la forma natural de salir de los Milenios y de los miradores. Las vías del tren es algo que nos hicimos el propósito desde el inicio de corregir. En Colima, junto con Coquimatlán, más o menos hay 15 cruces de vía. La única cruce seguro es el paso a desnivel, está
feyón, hay que decirlo, pero es el único seguro. Todas las demás son a piso, empezando por el mismo Coquimatlán, Rancho de Villa, y luego uno muy molesto que está ahí en el libramiento poniente, que es surponiente, ahí por donde dicen que es la Gacera. Tuvimos muchas pláticas con Ferromex, es una vía concesionada de la Federación a Ferromex, es muy complicado y yo hago votos porque la siguiente administración sí pueda, nosotros no pudimos, nos condicionaban a mejorar esa vía, pero que cerráramos dos pasos en los miradores. No nos podíamos ir contra la gente, digo, con todo y todo, la gente tiene que tener conexión y esas vías no las podemos ni siquiera tocar, tienen un derecho de vía y yo espero que en el corto plazo se regularice. No hay espacio para hacer puentes, el único punto para hacer puentes es el de libramiento surponiente. Todos los demás tenemos que hacer seguramente pasos peatonales, algo más, y hacer vías seguras, pero en principio Ferromex está en contra de que existan esos pasos. Y en cuanto a la actualización de mapas de riesgo, es un tema, entiendo que lo hizo Protección Civil en el primer trienio del sexenio, es un tema de Protección Civil. Desconozco en este momento qué tan desactualizado esté, habrá que revisarlo, pero es un asunto de Protección Civil. Con respecto a la diputada Ana Karen, finalmente, efectivamente hubo en la comunicación que tenemos con el equipo de transición, nos comunicaron que estaban retirando máquinas o fierros o no sé qué sea de Tecomán y nos dimos a la tarea de revisar, pero nosotros entregamos, no nosotros, la Secretaría todavía entonces era CEDUR, a mí ya no me tocó hacer esas plantas, las hizo la administración anterior y se las entregaron al IMADES. Nosotros ya no tuvimos participación en eso y entiendo que también tanto la Contraloría como el equipo de transición estuvieron atentos a lo que pasó ahí. Yo un poquito no me atrevería a dar una opinión porque, reitero, no es un área que me tocó. Los terrenos de la zona militar y la Campana, pues no, igual, pues no es que me haga a un lado, simplemente no es un área que a mí me competa. En la Unidad Deportiva Morelos sí, en la Unidad Deportiva Morelos sí le metimos mucha inversión. Dice usted que es una obra que nunca se termina, pues sí, hemos ido consiguiendo inversiones, estas últimas dos, la alberca que seguramente la próxima semana se estará inaugurando, que son obras, y la fosa de clavados que se está iniciando, son obras de un programa federal que se llama EFIDEPORTE, que es a través de aportación de empresarios y que nosotros sí promovimos, pero finalmente la ejecución y todo lo demás lo hacen ellos. Quien revisa es Hacienda, quien revisa es CONADE, o sea, nosotros nada más acompañamos porque al final el Estado es el beneficiario de la obra solamente. Y sí, claro, hacemos algunas observaciones del tipo normativo, pero finalmente es una obra regalada al Estado. Por lo demás, tuvimos inversiones al principio de CONADE, me acuerdo una inversión de 50 millones al inicio federales y otra inversión del Estado de 25 millones y de ahí le hemos ido metiendo que la cerca, que todo lo demás y finalmente entiendo que todavía faltan cosas, pero estamos limitados, como bien lo dijo el diputado Chapula, se nos acabaron los fondos federales y ya no alcanzamos a hacer todo lo que hubiéramos querido hacer. Sin embargo, creo que está en un muy buen nivel de servicio la Unidad Deportiva Morelos, que hay que decirlo y mucha gente cuestionará por qué la unidad, por qué es así y otras no. Hay que decir que es la única unidad deportiva que la maneja el Estado. Todas las demás unidades son municipales. Obras no terminadas, diputada. Efectivamente hay unas obras no terminadas porque están en ejercicio. Las únicas obras no terminadas ahorita son del ejercicio de FICE, están en proceso. Yo espero terminar la mayoría antes de la semana que entra, que es la última semana, y algunas, un par o 3 o 4 tal vez queden en proceso, algunas de construcción y otras nada más de finiquito en cuanto a números, que le tocará a la siguiente administración revisarlas y terminarlas, pero es el ejercicio FICE que se termina el 31 de diciembre de este año. Entonces, están en tiempo, algunos sí, por el tema de lluvia se retrasaron, hicieron en tiempo su petición de prórroga, se les concedió y en este momento están a tiempo. Por mí es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, secretario. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Ignacio Vizcaíno del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Ok, se reserva el uso de su tiempo. Siguiendo con el orden acordado, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el diputado Roberto Chapula por el Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México. Con su permiso, diputada presidenta. Las glosas de los informes de gobierno son fundamentales para conocer a detalle cualquier cuestionamiento que se haga en las diferentes áreas de la administración pública. Aquí se ha hablado de la cuestión del IMADES, de los rellenos sanitarios, y vuelvo a repetir que hay una ley de asociaciones públicas privadas y cuidando el esquema legal, y debo ratificarlo públicamente. Fui compañero diputado Pedro Peralta, y es una gente de empresa y de negocio, gente positiva, gente de trabajo que genera empleo sobre eso, independientemente de la concepción de cada quien. Yo ratifico mi respeto y mi reconocimiento al trabajo que ha realizado como empresario colimense y que lo ha hecho con integridad fundamentalmente y apegado a la legalidad, y el Estado ha cumplido con las distintas normas legales en la asignación de la explotación de sus bienes. Creo yo que es fundamental. A mí me hace recordar hace muchísimos años, señor diputado, en la 53 legislatura, había un problema de una presidenta municipal respetable en cuanto al cobro del relleno sanitario en Manzanillo. Se ha avanzado mucho y hemos crecido muchísimo en ese sentido, y no se puede satanizar a la gente. Realmente a lo que le apostamos es a que haya obras de beneficio. Yo espero que a la nueva administración le vaya bien a Colima, que la relación central de la nueva gobernadora con el presidente de la República sea fundamental para el desarrollo de la entidad, para recuperar la paz y la tranquilidad, para estimular las inversiones y el crecimiento económico, fortalecer la educación y el ramo de la salud, y que haya los recursos sin abundancia para que no haya restricciones y sin aumentar impuestos. Desde ahorita, no a la tenencia, que no vayan a gravar, tenencia de automóviles, ni tampoco el impuesto a la nómina, que vaya a aumentar en perjuicio de los empresarios y de los colimenses. No a los créditos, que haya la participación directa de la Federación al Estado y otras entidades del país y municipios para que puedan cumplir con la obligación de brindar los servicios públicos que tienen que hacerlo de esa forma. Yo esperaría que al inicio de la administración mencioné hace rato la carretera de 4 carriles, evitar escala de accidentes de tantos colimenses que van y vienen diario y viajan. Algunos diputados con el riesgo que haya un contenedor y haya problemas. Yo recuerdo un compañero de diputado, Flavio Castillo, en la 55 legislatura, diario estaba cuestionando el doble remolque, contenedor, y que le cae un contenedor a él. Así fue la situación, lo saben todos perfectamente sobre ello. Por fortuna no salió ileso, pero son riesgos que hay. Espero que inicien las obras o reinicio ahí en la presa del Naranjo para almacenar el agua y garantizar el abasto de la misma a Manzanillo, por lo que digo que está ya el acueducto Armería Manzanillo, que sirve para controlar las avenidas del río Marabasco y evitar la inundación de las tierras que están hacia abajo de la misma presa del río, donde se está construyendo la cortina, para que pueda haber mayor inversión en agricultura y ganadería y no afecte a las poblaciones ni los proyectos agrícolas. Yo quiero decirle en cuanto a gobiernos, en 1967 al 73, don Pablo Silva García fue gobernador del estado, un gobernador que ha pasado a la historia, como otros más que voy a mencionar. Él inició con la Universidad de Colima cuando expropiaron los terrenos de las víboras y construyeron los edificios para la juventud estudiosa de Colima. Y él decía, cuando pasen las generaciones y los años, se va a ver y valorar. Hoy tenemos una flamante universidad con grandes rectores que ha habido y de reconocimiento público en eso. Don Pablo inició los proyectos educativos para la juventud estudiosa de Colima. Don Pablo Silva gestionó con el presidente Echeverría el dragado del puerto de San Pedrito para que fuera el de mayor importancia mercante en el Pacífico mexicano. Hoy lo es Manzanillo. Fue una obra iniciada por un gobierno priista.
un gobierno educador, como fue el gobierno de don Pablo Silva García. Él inició las gestiones con el presidente Echeverría para la construcción de la presa Basilio Vadillo Las Piedras, que permite irrigar 10,000 hectáreas del Valle de Colima. Y se benefician los municipios de Villa de Álvarez, Colima, Coquimatlán. Él decía, me va a tocar ver verde en mayo los Asmoles, Acatitán, Las Guásimas, Los Ortizas. Hoy vemos campos de cultivo. Está la presa del Macemiento, Las Piedras, y ya con los afluentes en el trayecto por el río Armería, hasta llegar a la derivadora de Peñitas y va todo el sistema. Y los residuos van hasta Tecomán para allá, a través de la derivadora de Jala, por el río Armería, y los drenajes de Colima van para allá, pues ya tratadas las aguas de lo que hace mención la diputada, y de esa manera se ha beneficiado las zonas agrícolas y toda la gente, y cambió la economía. 2 cultivos al año en los campos agrícolas, y donde pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y jornaleros han salido adelante. Se ha permitido el crecimiento económico. Hoy, con la mecanización del suelo, la tecnificación de la agricultura, la organización de productores, se ha diversificado el cultivo de las hortalizas, y lo vemos en toda la geografía del Estado. Realmente se ha mecanizado el suelo, se ha tecnificado la agricultura para que los productores agrícolas puedan tener mejores utilidades, mayores ganancias y se genere empleo para muchísima gente. Es la respuesta del campo en ese sentido. Y es parte de los gobiernos. Lo que era un sueño es una realidad. El consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada en el 73 se inauguró precisamente con el presidente Echeverría y el gobierno de don Pablo Silva, que terminó a final del 73. Entró ya luego el doctor Leonel Ramírez, luego entró ya el licenciado Arturo Noriega. Entonces hay que reconocer los gobiernos. El gobierno de la maestra Griselda Álvarez, que con gestiones con el presidente Miguel de la Madrid se hizo la carretera 4 carriles, Colima-Manzanillo, que es fundamental para el crecimiento del transporte de los trailers. El tiempo no importa, lo importante es que se conozca la historia y el desarrollo del Estado, que realmente cuando hay unidad política se avanza en todo. Creo yo que la pujanza del Valle de Tecomán tenemos que recobrarla, con el apoyo e impulso de los gobiernos. Tenemos fe y confianza en que la capacidad de gestión, la experiencia administrativa, la visión política de Indira sirva para los colimenses, para gestionar recursos, haya inversiones y recupere la tranquilidad. A veces incumplen las obligaciones y decisiones dolorosas cuando hay el dinero y no llega oportunamente. Por eso la fuerza de este Congreso debe ser fundamental para respaldar las inversiones y las gestiones en beneficio del pueblo de Colima. Esa es parte fundamental de la historia y es parte de lo que hoy es Colima. Todo lo hemos construido. En el gobierno de Fernando Moreno se construyeron museos, bibliotecas, se impulsó la educación como rector y como gobernador, y vemos su obra a la vista, donde Voltín ve la obra, y de muchos gobiernos subsecuentes. Por eso quiero expresar públicamente que en este momento que está el ingeniero Sánchez Romo, reconocer el trabajo que ha desarrollado. Se hace una situación muy difícil hacer obras sin recursos económicos. Por eso tenemos que estar trabajando y unidos en la diversidad política para que respaldemos a la gobernadora en su momento y haga la gestión ante el gobierno federal para que haya recursos económicos y se lleven a cabo las obras y regresar la tranquilidad, la paz y el bienestar para todos los colimenses. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Fernanda Salazar por el grupo parlamentario del Partido Acción. Cede el uso de la voz. Continuando, terminamos con la diputada Ana Karen Hernández del grupo parlamentario Morena. Con el permiso de la mesa directiva, para concluir me permito hacer el propio llamado realizado hace unos días por la gobernadora electa Indira Vizcaíno. A usted y al gobernador les requerimos que cesen de intentar vender el patrimonio de las y de los colimenses, que dejen de hacer negocios y que cesen en sus intentos de privatizar todo lo posible si fuera el caso. Incluye los predios de la zona militar y el predio del Colomo en Manzanillo para hacer un pago al IPECOL. Desde este Congreso le informamos que vamos a investigar y realizar las acciones legales en contra de los funcionarios y de las funcionarias que dañen, vendan o hayan lacerado el patrimonio de las y de los colimenses, y que de ser necesario se revocarán las concesiones que estén amañadas y en las que haya evidentes negocios como los que hoy hemos denunciado.
en Morena y en el movimiento por la transformación de nuestro estado, el estado de Colima, no lo vamos a permitir. Basta de atracos, de negocios a modos y de corrupción. Los días están contados. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada, por su intervención, e igualmente agradecemos al maestro en Ciencias José de Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, por atender al llamado de este honorable Congreso del Estado. Una vez concluido, solicito a la Comisión de Cortesía sirvan a acompañarlo al exterior de este recinto. Por lo anterior, siendo las 10:31 del día 22 de octubre del 2021, declaro un receso.